¿Cuándo van a capturar a Rodolfo Orellana o a Martín Belaúnde del Ocio? Tenemos un equipo, el Grupo Génesis, trabajando con la más alta tecnología legal. Escuchas, pronto habrá noticias. O sea, quiere decir que está chuponeando a todos. Imagino, a David Rivera también lo estarán chuponeando, yo creo, porque además ha tenido unas fuentes súper importantes para el último reportaje de Orellana. Según el actual ministro del Interior, bueno, es la misma leyenda, pero ministro Urresti, creo que nos ha debido explicar más cosas a los peruanos. Primero, ¿cómo lo dejaron escapar? Cuéntenos. ¿Qué pasó con la fiscalía? ¿Quién alertó a Orellana de que iban a ir detrás de él? Y bueno, también decían que Benedicto Jiménez va a desaparecer. Mentira, hoy día ha ido, mis fuentes me cuentan que ha ido a buscar a la fiscal Marita Barreto. Bien osado, Benedicto Jiménez, porque normalmente una fiscal tiene que llamar, ¿no es cierto?, al acusado, pero dicen que la fiscal no lo ha aceptado. Lo otro que me he enterado, la señora Barreto no puede dar entrevistas a excusado, ¿no es cierto?, obviamente por reservas, en fin. Pero lo que dicen en la fiscalía es que la fiscal Barreto tiene una estrategia, ¿no es cierto?, que ella está trabajando, que hay que dejarla trabajar. Es como cuando Toledo decía, déjenme trabajar, más o menos, así. Bien raro también eso, porque, señora fiscal Barreto, apúrese. Ha tenido largo tiempo el peruano oprimido para trabajar, no ha debido de dormir y ahora la tenemos que dejar de trabajar. No entiendo. Ella dice que tiene una estrategia, que es como, no sé, pues, como un engaño, ¿no? Algo que la jueza Caballero se equivocó y que no quiso hacer caso de que ella había puesto a Benedicto Jiménez dentro de la red y que lo quiso juzgar como caso separado. Y se están echando la culpa entre las dos. Y al final lo cierto es que Benedicto está libre. Y Orellana más que libre. Y Urresti, bueno, ya saben lo que hace Urresti, todos los días nos informa de los operativos, de la alcoholemia, en fin, todo lo que hace la policía siempre, ¿no? Pero bueno, de Orellana y de Martín Belaúnde del Ocio no sabemos nada. Y no creo que vayamos a saber. Si Urresti captura a Orellana, yo sí le voy a creer que hay un grupo de 40 policías. Ahora, 175 buscan a Paul Olortegui. La diferencia es enorme, amplia, y yo no sé por qué ha hecho estas diferencias. Pero bueno, me voy a la pausa y regreso con entonces el señor David Rivera del Águila. El señor Velázquez Quesquén estuvo más que invitado a este programa. Él aceptó porque quería un derecho a réplica. En este reportaje, por supuesto, se menciona mucho al hermano de Javier Velázquez Quesquén, a César Edgardo Velázquez, que habría recibido un cheque muy jugoso, ¿no es cierto? Incluso hay una foto del cheque aquí en la revista y está toda la información de cómo se benefició con una fallida operación que tuvo que ver con un colegio emblemático, con el colegio Clorinda Mato de Turner, ¿no es cierto? Velázquez Quesquén dijo que sí y luego, faltando una hora, dijo que no, ¿no? Bueno. Y además excusado porque nos ha dicho que él ya había pactado, había dado su palabra de honor a Juliana Oxenford, que trabaja en RPP. A mí me parece muy bien que cumplan con su palabra. Y yo sí estoy de acuerdo con que los políticos den entrevistas a todos los periodistas. Lo que me parece mal es que el señor Velázquez Quesquén mienta. Nosotros sí lo invitamos, que él haya arrugado. ¿Por qué habrá arrugado? No lo sabemos. Pero bueno, ahí están las cosas. Quizás le tiene miedo a David Rivera. Quizás le tiene miedo al informe de poder, de repente no se han querido cruzar, porque aquí de verdad el más sospechoso común es Velázquez Quesquén. ¿Cómo su hermano se enteró? Eso es la gran pregunta que yo le quería hacer. ¿Cómo se enteró de que iban a hacer que el consorcio, ¿no es cierto?, que era integrado por dos empresas, Santos y Samsung y Chunton, ¿no? Ya, si me está corrigiendo, Samsung y Chunton, bien raro, iban a hacer el monto del contrato fue de 31 millones y para eso se tuvo que recoger una carta fianza de Copex de 6 millones. Bueno, todo falló, al final al Estado peruano esta fallida operación le costó 6 millones, pero ¿quién creen que sí ¿Para qué persona sí la operación fue rentable? Para el hermano Velázquez Quesquén. Esa es la gran pregunta. La empresa Samsung le giró un cheque por 183.906 soles el mismo día, bueno,
por esos tiempos, Velázquez Quesquén dejaba la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cómo él ha dicho, es mi hermano, pero yo no sé nada? Me van a perdonar, pero ¿cómo el hermano se entera de que hay esto? ¿Será porque el hermano le habría contado? Le voy a preguntar a David y, por supuesto, al autor de la nota, el señor Christopher Acosta. Está aquí, una excelente investigación de la revista Poder. Después de la pausa, todos los detalles. Un gran destape. La estrella de Orellana, dice la última edición, Copex, la cooperativa emblema de Rodolfo Orellana, tuvo su apogeo entre el 2008 y el 2011. Más del 60% del dinero avalado por sus cartas fianzas ilegales garantizó obras de agua para todos y colegios emblemáticos. La historia de cómo este millonario desfalco pasó desapercibido durante el gobierno aprista. Ahí está, en la última edición, un amplio reportaje de investigación de Christopher Acosta, que ha venido hoy día pues al programa con el director David Rivera. ¿Cómo estás, David? Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Feliz de verte. ¿Cómo estás, Christopher? ¿Qué tal? Hola, Milagros. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo te tomó, Christopher, investigar a Orellana? Hemos estado investigando Orellana antes de que reviente el tema Orellana. Ahora todo el mundo lo aborda. Nos hemos estado hace 4 o 5 meses siguiéndole la pista a Copex y haciendo este barrido nacional de obras para contar esta historia. En el camino el tema reventó, Orellana se fugó, pero ya nosotros teníamos... Me parece muy bien. El tema yo creo que en este punto, Christopher, bueno, tú eres más joven que yo, pero los periodistas unidos jamás serán vencidos. Así que mientras más se unan a la causa de descubrir los tentáculos de Orellana, mejor será. Tu artículo revela hoy día cómo fue el apogeo de Orellana, ¿no es cierto?, durante el gobierno aprista, sobre todo con lo que era agua para todos y colegios emblemáticos. David, primero te quiero hacer una pregunta y me gustaría que la aclares, porque claro, en Twitter, cuando anuncié que venías, muchos apristas empezaron a cuestionar tu presencia y dijeron, lo primero, claro, seguro él se está vengando o denunciando o digamos, ¿no?, poniendo sombras y vinculando a Orellana con el APRA porque David trabaja en Canal 7 y eres como un enviado de Palacio, ¿no es cierto? Soy un funcionario del Estado. Bueno, no sé. Si eso decían en Twitter, digo. Claro. Entonces, por favor, quiero que nos aclares. Tú trabajas en Canal 7. Trabajo en Canal 7, tengo un programa de lunes a viernes a las 7 de la noche de política y quienes me ven se van a dar cuenta que... Eres muy independiente. Que es independiente. Así es. Así es. ¿Cuántas veces has entrevistado al presidente Ollantumala? Una sola vez. ¿A la señora Nadine Heredia? Nunca. Nunca. ¿Nadine te ha dirigido como dirige al reportero de Canal 7? No, para nada. No. En absoluto. ¿Te ha parecido correcta la actitud de la señora Heredia? Mira, antes de venir acá nos enteramos que en realidad lo que había pasado, y el tema de fondo en realidad sí es un tema interesante, es que aparentemente como ahora hay varios canales del Estado, ¿sí?, digamos el 7, 7.3, dicen que había 2 cámaras. Entonces como el que el reportero estaba en la cámara equivocada del canal en el cual iba a salir. Nadie se dio cuenta. Nadie se cuenta y lo arrima para que se ponga en la cámara correcta. Entonces, claro, primero no deberían haber 2 cámaras, ¿no? Yo creo. No, debería haber una, ¿no? Sí, pues. Y que la repitan después en los demás canales. Y además que no gasten tanto, ¿no? No, por eso lo digo, claro. Claro. Bueno, pero has visto que ha habido una fuerte inversión en Canal 7, ¿no? Sí, pero muy buena. Sí. Porque en realidad yo llevo 2 años en el canal y te puedo decir que parecía una zona de guerra. Todo. Sala de maquillaje, pasadizos, baños. Era un desastre. Ahora... Sí. La sala de maquillaje ya es una sala... Zona de guerra es un poco exagerado, pero sí, yo me acuerdo cómo era el Canal 7. No. Sí, ahora ya está mucho mejor. Pero digamos, no nos distraigamos. Además, vamos bienvenido, tú has trabajado aquí también solamente en Canal... un tema adicional, además de Canal 7. Vitocho estuvo el día que René Cornejo asumió el primerato, denunciando el caso Helio en el canal del Estado. Pero fuera de eso, yo creo que quienes han seguido la trayectoria de Poder saben que, digamos, hemos sacado el primer informe sobre Nadine Heredia y su poder en el gobierno lo sacamos en Poder. Exacto, tú denunciaste no sé... ¿Cómo se manejaba? Sí, ¿no? claro. El gran poder que tenía Nadine Heredia. Pero era una denuncia, era un relato de cómo ella formaba parte del gobierno. ¿Crees que Solórzano, primero, crees, como han dicho ya algunos congresistas, que Ana Jara es la mujer de Nadine Heredia y que Solórzano también sería la mujer de Nadine? O sea, que serían las fichas de Nadine Heredia. Yo creo que están escogiendo a 2 personas muy leales al partido, lo cual tiene sentido, y Nadine es la presidenta del partido. Entonces, claro, son 2 personas leales también a ella, ¿no? Y que creo que son 2 personas que están dispuestas a no cuestionar algo que también está detrás, y es que el gobierno tomó un giro en la política económica que no era el que el Partido Nacionalista preveía inicialmente, y requieren a 2 personas que en los siguientes 2 años no cuestionen este tipo de
de línea, ¿no? Pero los siguientes 2 años se ven con preocupación, ¿no? Van a ser difíciles, política y económicamente, ¿no? Podemos sostener otro día una entrevista larga y tendida como la vez pasada Encantado. de análisis político. A mí me Encantado. interesa mucho. Y de verdad recomiendo ver a David Rivera en Canal 7. Yo lo sigo mucho, tiene un análisis muy independiente. Además lo conozco desde hace años cuando trabajó en el Diario del Comercio. Creo que ha sido uno de los mejores editores de economía que tuvo el decano. Y ahora pues es el director, el hombre más poderoso. Y Eso es mentira, tú eres la poderosa. Ya. Ya, David Rivera, has revelado, y quiero que por favor ambos compartan, has revelado las conexiones que habría tenido Orellana durante el gobierno aprista con 2 programas emblemáticos, uno que es Agua para Todos, ¿no es cierto?, y luego la construcción de los colegios. Por favor, ¿cuál es la conclusión más importante a la que has llegado después de todos estos meses de investigación? Yo te cuento el panorama general para que Christopher entre al detalle. La conclusión es lo que está en portada. El dato frío es que todas esas cartas fianzas emitidas por Orellana, que eran ilegales, fueron aceptadas por ministerios, como el Ministerio de Educación, cuando estaba el señor Chang, y para financiar Agua para Todos, siendo cartas fianzas que no tienen ningún valor, porque hay que explicar al televidente que solamente los bancos y las cajas municipales tienen legalmente la posibilidad de emitir cartas fianza. ¿Qué es una carta fianza? Si yo soy una empresa contratista, quiero licitar con el Estado, voy al banco y le digo, dame una carta fianza para presentársela al Estado, y en caso yo incumpla, el Estado va al banco y respalda. Bueno, pero la CBS ya había advertido de que ninguna cooperativa y menos COPEX podía hacerlo, ¿no? A partir del 2010, pero esa historia comienza en el 2008. ¿Y qué crees? ¿Que Chang no se dio cuenta? ¿Que Cornejo? Mira, que, entonces, claro, que Velázquez, que digamos, lo pasaron por agua tibia? O sea, el tema es que en el caso de Agua para Todos, y de ahí le doy pase a Christopher, en el caso del Ministerio de Educación, esas cartas fianzas han pasado por manos del Ministerio de Educación. Cuando hemos conversado con ejecutivos de bancos que trabajan en el tema de las cartas fianzas, nos han dicho, mira, que a un funcionario de un municipio pobre del país, de pocos recursos, que ha hecho pocas licitaciones, se le pase que una cooperativa no puede emitir una carta fianza, puedo creerlo. Ya. Pero que se le pase a un gobierno regional, que se le pase a un ministerio que está licitando todo el tiempo obras, eso es muy extraño. Entonces ahora lo que queda por investigar es quiénes son los funcionarios del gobierno aprista que firmaron esas cartas fianza autorizando que tenían valor para financiar estas obras. No pudiste llegar a ese dato preciso, Christopher. Bueno, yo sé que es muy difícil y de verdad te felicito por la investigación. Gracias. Porque nosotros hemos recogido en estos meses también que estamos investigando cartas fianzas y coincidimos con los datos, ¿no? Sobre todo con los datos de Loreto, de Huánuco. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Quién era el vínculo? Porque como dice David, alguien tuvo que ser el brazo operador entre estas cartas fianzas falsas que se presentaba y alguien que finalmente terminaba aprobando. Claro. ¿Cuál es tu conclusión? Mira, lo que hace esta nota es hacer un barrido nacional, no solamente de gobierno central, sino también de municipalidades, distritales, provinciales, gobiernos regionales. Y hemos contabilizado un total de 47 obras ubicadas en 18 de los 24 departamentos, donde estas cartas fianza ilegales de COPEX, de la cooperativa de Orellana, se convierten en obras públicas, la mayoría de ellas abandonadas, donde la empresa simplemente se hizo humo y dejó la obra atrasada y con eso un montón de plata perdida. Lo que hace la investigación es identificar que más del 60%, para ser exactos el 62% del dinero avalado por COPEX, por la cooperativa de Orellana, permitió obras de agua para todos y de colegios emblemáticos, que son obras... Sí. Más del 60%. Exactamente el 62% del monto avalado por COPEX, digamos de dinero, permitió obras de agua para todos y de los colegios emblemáticos. Estamos hablando, según leo en tu reporte, de más o menos 50 millones de soles. Exactamente. Es la cifra que en cartas fianzas avaló COPEX para obras del gobierno aprista. Ahora, hay que tener en cuenta que una carta fianza por lo general es del 10% del monto. Entonces, si estamos hablando de cartas fianza por 50 millones, lo más probable es que hayan habido 500 millones de soles comprometidos en obras públicas a nivel nacional de estos dos programas emblemáticos. En la nota, David, se dice que el programa Agua para Todos se ejecutó durante 2 años sin un manual de operaciones. Esto es muy grave. Y lo otro que hacen hincapié, y bueno, te lo pregunto como director, porque de hecho tú has tenido que revisar letra por letra para que luego no te caigan demandas ni querellas, es que tú no estás en Cristiano acusando a nadie, a ningún... No veo ninguna acusación directa, por ejemplo, a García, pero sí veo referencias a ciertos ministros. Claro.
quiero por favor que nos cuentes qué piensas. ¿Qué ministros deberían de estar siendo investigados por estos abusos de fianzas con Orellana? Ok, esto pasa entre el 2008 y el 2011. Lo que hay que revisar es qué ministros estuvieron en esas carteras cuando pasó esto de acá. Y un segundo antes de que sigas, David, ¿todo esto se logra por los decretos de urgencia? Exacto. Que son los que investiga la megacomisión, pero que por algún tema no llegan al nivel de detalle que hemos llevado nosotros. Mencionan un par de obras de agua para todos, creo, sí, pero no se esta quedan lista. en dos, creo, ¿no? Claro. Entonces, Hernán Garrido Leca prepara, deja listo el decreto de urgencia con el cual se abre la puerta para designar a dedo directamente las empresas constructoras que se van a encargar de las obras. Él se va y sigue Cornejo, que es actualmente... Estamos hablando de agua para todos. Agua para todos. Ok. Cornejo es actualmente candidato a la alcaldía de Lima por el APRA. Y ahí comienza, en su gestión comienza la aceptación de parte de los gobiernos regionales y provinciales de esas cartas fianzas ilegales de dinero que después desembolsaba directamente el Ministerio de Vivienda para la ejecución de las obras. ¿Es posible, David, que en este tráfico de cartas fianzas, en este ir y venir, el ministro, el hermano, después de leer tu reportaje, yo decía, es muy raro que el hermano supiera de esta operación, a no ser de que uno se entere porque el hermano primer ministro lo está comentando, o porque el hermano congresista te está contando qué va a suceder. Hoy día Velázquez Quesquén ha dicho que él es su hermano, pero que él no sabe nada, y exacto, que si ha hecho algo, y que si es en cristiano un delincuente, pues que se vaya a la cárcel y que pague. ¿Qué es lo que, digamos, con tu ojo de investigador, qué crees que sucedió en la época de Velázquez Quesquén con Orellana y el hermano? Primero contar el caso específico de los cheques, que es lo que más ha rebotado periodísticamente. Y es que en el 2010, el Ministerio de Educación... Ahí estamos viendo los cheques. Ahí tenemos el cheque, ese es el primer cheque. Hay uno anterior, hay otro cheque, no sé si tenemos los dos. Tenemos los dos. Exactamente. Este cheque... ¿Ese es el primero? Es el primero, es un cheque girado por la empresa Sansón, que lo tenemos ahí abajo, a favor de César Edgardo Velázquez Quesquén, el hermano del actual congresista priista. Pero cuéntanos para poner el caso en contexto. exacto. Exactamente. En el año 2010, el Ministerio de Educación cede por invitación directa, sin concurso público, y esto es importante aclararlo, a la empresa Sansón le cede un contrato de 31 millones de soles para remodelar el colegio Clorinda Mato de Turner, ubicado en el Cusco. ¿Por qué sin concurso? ¿Por qué? Porque para hacer esto, el Ministerio de Educación se basa en el decreto de urgencia 004-2009, emitido por el Ministerio de Educación durante la época del ministro Chan, y este decreto de urgencia permite, dentro de un gran programa de infraestructura educativa, que el Ministerio de Educación contrate a dedo, digamos, directamente empresas, decirle, tú haces tal colegio, tú haces tal otro colegio, y a esta empresa Sansón, por adjudicación directa, se le dio a este colegio para que lo haga. Okay. Ganó un contrato de 31 millones de soles. Ok, un segundo para preguntarle al especialista. En un decreto de urgencia, David, ¿el dedo es a cualquiera o tiene que tener ciertos, digamos, requisitos, tiene que cumplir ciertos parámetros? Es un buen punto, porque otro tema que no hemos llegado a abordar, porque ya ves que es un tema muy complejo, es preguntarle porque claro, esos decretos de urgencia le daban la facultad a los ministerios efectivamente de aceptar estas adjudicaciones directas. Sí. Pero sin adjudicaciones directas, tú tenías que verificar si la empresa que contratabas, cuál era su reputación, si era solvente o no, era solvente, o yo qué sé, si la carta fianza era la correcta. De acuerdo. Y una pregunta que hay que hacerles a la Contraloría. Eso. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Pero Fuad Curi, ¿dónde estaba? Eso hay que preguntarle a la Contraloría. Yo siento que Fuad Curi ha estado dormido o haciéndose al dormido. Perdóname bueno, seguramente... Bueno, pero es una pregunta válida para la Contraloría. ¿Qué pasó en todo ese tiempo en la Contraloría entre el 2008 y el 2011? Porque estamos hablando de millones. Exacto, millones de soles en obras. Señor Christopher, entonces, retomemos. Sí. Se da el a dedo a Sansón y a Chuntón. Exactamente. Esta empresa Sansón y Chuntón forman el consorcio Clorinda Mato de Turner, que es el consorcio del mismo nombre del colegio que iban a remodelar en el Cusco. Ganan ese contrato por 31 millones de soles sin concurso público. Una vez que ganan la buena pro y hay un contrato firmado entre el Estado y la empresa constructora presenta una carta de COPEX, que ya hemos dicho son cartas ilegales, y se hace un adelanto de 6 millones de soles. A menos de un mes de haber ganado el contrato y ya teniendo los 6 millones de soles cobrados, el consorcio emite un cheque a favor del hermano del congresista Velázquez Quesquén por 183,000 soles. Es el primer cheque que nos has enseñado. Es el primer cheque y
Aquí lo grave... ¿Qué relación tenía el hermano con Sansón? En papeles ninguna. Hemos buscado en registros públicos y no hay ninguna relación ni de socio o nada. ¿Y en la vida real? Cuando le hemos preguntado a la empresa por qué servicio le giró este cheque al hermano del congresista, no ha querido responder. Hay un abogado Carranza de la empresa que quedó en comunicarse con nosotros todo el tiempo y nunca nos dijo... Nunca te contestó. Nunca nos contestó. Entonces, la relación de Sansón con Orellana es a través de Copex. A través de Copex. Y Sansón le habría pagado este cheque, que no se sabe por qué ni para qué, al hermano de Velázquez. ¿Cuál es tu sospecha? Bueno, yo creo que por sí, dejando un momento de lado... Que sabía de la obra, sabía que existía Copex. Exacto. Como mecanismo de financiamiento. Claro, la empresa logra el desembolso de los 6 millones, este adelanto, gracias a una carta de fianza de Copex. Ahora, Edgardo Velázquez Quején no te ha querido contestar. No, lo hemos buscado en su casa de Chorrillos, él vive aquí en Lima. ¿Y qué te dijo? No, simplemente no lo hemos ubicado, ha sido imposible ubicarlo. Quien tampoco quiso hablar directamente con nosotros fue el congresista Velázquez Quején, a quien lo buscamos. Y tampoco Cornejo. Tampoco. O sea, a través de su gente, a través de su equipo de prensa no hemos logrado ni con Velázquez Quején ni con Cornejo. Bueno, Velázquez Quején nos mandó una carta a través de una persona de prensa, pero que en verdad no contenía mayores respuestas. Sí, tengo que ir a una pausa, David, me permites, pero esto es terrible, ¿no? Porque ustedes recordarán que yo hace unas semanas, ya de repente el mes pasado, o días, entrevisté a Velázquez Quején por su relación con Rodolfo Reina, con su actual asesor, ¿se acuerdan? Y entonces él dijo que bueno, que le daba el beneficio de la duda. En este artículo, en este reportaje, también se cuenta la historia, el vínculo, el primer vínculo, dice Christopher, entre Rodolfo Orellana y el partido aprista fue la inscripción como militante. Ojo que Velázquez Quején ha dicho que Orellana no es militante. ¿Tú has descubierto el carnet aprista? Bueno, en Infogop, que es el sistema público que cualquiera puede revisar, está que él ha sido, bueno, ahorita no tiene inscripción como válida, pero la ha tenido por el tiempo en que fue regidor. Ya, no tiene inscripción. Él estuvo como regidor, pero dicen que fue invitado, ¿no? Ya, luego... Rodolfo Reina, que es el actual asesor, fue el que estuvo pues involucrado en la venta del terreno de Lurín. ¿Qué pasa? Que también David y Christopher, como debe ser todo periodista, cruzando fuentes, le pidió sus descargos. Nada, no le llegó nada. Le mandó al asesor de prensa y bueno, no sé, el descargo es más raro que... Y es importante decir ahí, Milagros, que además este asesor Rodolfo Reina no solamente estaba metido en el tema de Lurín y esto, como dato de contexto, contamos que el asesor además fue por el mismo Velázquez Quején, siendo premier, destinado a SUNARP, a registros públicos, claro, y a Indecopi como miembros del directorio de estas dos instituciones. Tú sabes que más instituciones actualmente son investigadas por los lazos con Orellana también. Así es, señor. Entonces hay que sumar. 2 más 2 es 4. Después de la pausa le voy a preguntar a David y a Christopher qué es lo que piensan, por qué habría sido, ¿no es cierto? Ya me voy a la pausa, destinados a la SUNARP y a Indecopi. Ya venimos. Ay, me encanta porque Twitter está empezando a arder. Muy bien, señor Carlos Arana. Yo lo he querido entrevistar. Ya pues ojalá venga algún día al programa. Carlos Arana, por supuesto, hombre aprista conocido, está diciendo, señor David Rivera, que usted tiene un desconocimiento total, absoluto, de cómo funcionaba el programa Agua para Todos y que todo lo que ustedes ambos están dando es barro, que no es verdad. Estoy leyendo al pie de la letra porque les quiero preguntar. Agua para Todos no ejecutaba proyectos, transfería a los municipios y EPS para que ejecuten 5.727 millones que se financiaron. Según Carlos Arana, no se ejecutó nada a dedo, ninguna obra en Agua para Todos, existían procesos supervisados por Consucode y Contraloría. Y además está aclarando Carlos Arana, el famoso Carlos Arana por Sedapal, ¿no es cierto?, por Agua para Todos y en fin, por todas las acusaciones, que Orellana nunca estuvo inscrito en el partido aprista. ¿Tiene algo que decirle al señor Carlos Arana? No, que sería genial que venga a conversar contigo, pero justamente lo que dije hace un momento es que los programas de Agua para Todos, a diferencia de colegios emblemáticos, eran adjudicados por los gobiernos provinciales y regionales y el dinero era desembolsado por el Ministerio de Vivienda. Por el Ministerio de Vivienda. Claro. Eso lo dije, sé que está totalmente válido con lo que él está Has confirmado señalando. lo que le está diciendo. Lo que tú estás contando es de los colegios emblemáticos. Pero escúchame, es que hay un tema bien importante. Tú has mencionado hace un momento que el Ministerio de Vivienda tenía la obligación de generar este reglamento, ¿es el nombre correcto? Exactamente. Para supervisar esta ejecución de obras se demoraron 2 años
durante esos 2 años nadie supervisó absolutamente nada. Exacto. Y después cuando se emite esta norma de supervisión, tampoco supervisan nada. Ahí está el número de cuántas obras, creo que 44 se supervisan. Son 44. De las 1.400. Solamente hay un 3%, si no me Sí, equivoco, de obras de agua para todos supervisadas con un documento de supervisión de obra. El programa, en los archivos del Ministerio de Vivienda, perdón, voy a leer al pie de la letra tu artículo. En los archivos del Ministerio de Vivienda solo existen 45 reportes de supervisión de obras de un total de 1.442. Es decir, un 3,3, ¿no es cierto?, de los proyectos. La gran pregunta es dónde estaba el Contralor, ¿no? También. Eso yo me pregunto porque finalmente ha podido hacer eso, han podido hacer lo que les ha dado la gana y sin una fiscalización. Claro, Pues, sí. Solamente quiero cerrar el tema del colegio emblemático porque hay un dato creo que es interesante. Cuando estaba pasando esta adjudicación del colegio en Cusco, la SBS... Hay otro colegio, para no confundirlo, sí. son 2 colegios los casos que ustedes han encontrado. El colegio Clorinda Mato de Turner y... Virgen de Guadalupe. Exacto, Virgen de Guadalupe en el Cusco. Señora de No, Virgen de Guadalupe. Guadalupe en Lima y Clorinda Mato en Cusco. Cusco. Ujú. Cuando estaba pasando, o sea, cuando se adjudica esta obra y se recibe la carta de fianza de COPEX, la Superintendencia de Banca y Seguros ya había iniciado una campaña por todo el país alertando de que estas cartas de fianzas no tenían validez. Entonces, nuevamente la pregunta es, la SBS es una institución del gobierno central, está en Lima. ¿Cómo el Ministerio de Educación no podía...? Publicaron comunicados, David. ¿Publicaron comunicados? Sí, nosotros tenemos los comunicados, los tenemos en la pantalla. Entonces, de pronto, nadie en el Ministerio de Educación leyó que eso está, o sea, que... Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Digamos, Entonces, es una cosa que, como te decía hace un rato, por lo menos administrativa y políticamente, tienen que responder. Responsabilidad política tienen, no pueden decir que no. El tema es que las investigaciones tienen que decir si hay además una responsabilidad penal, digamos. ¿por qué crees que el asesor de Velázquez Quesquén fue transferido a la SUNARP y a Indecopi? Porque él lo defiende, ¿ah? Él lo defiende, no sí. ha puesto las manos al fuego, pero prácticamente. A ver, el dato concreto es que este señor es designado como parte del directorio de SUNARP. Ahora Sí. sabemos que en SUNARP lo que estaba pasando es que a pesar de haber un sistema que supuestamente designaba aleatoriamente qué registrador se encargaba de registrar una propiedad, lo que había terminado pasando en ese periodo es que ese sistema aleatorio era modificable. Es decir, si yo registrador recibía de pronto este pedido, por favor, quiero registrar este inmueble, de pronto alguien podía decir, no, por favor, esa ventanilla, no sé, está muy cargada, que vaya allá. Y ese allá era... ¿Quién era? La persona alineada con la Con red el- de Oriana. con el asesor. Claro, entonces, ¿qué son las personas que están en investigación actualmente dentro de la SUNARP? Ok. Ok, entonces, ¿Crees que...? ¿cómo logró Orellana poner a esas personas dentro de SUNARP? Sí, eso es lo que Entonces- todos nos preguntamos. ¿A entonces, través claro. del asesor? Podría ser, nuevamente. O sea, lo que estamos informando es que este señor estaba ahí, que tiene un vínculo con Orellana que tú has contado antes de la pausa, y que esto asesor. pasó en registros públicos. Entonces, ahora, la Procuraduría, la Fiscalía tienen que investigar y preguntar qué cosa fue lo que pasó ahí. Christopher, los registradores que vinieron aquí, ¿no es cierto?, a hacer sus descargos, ellos dijeron que ellos no podían hacer nada, que incluso había un tribunal de registradores que daba, ¿no es cierto?, la sentencia final, como se llame, y ellos simplemente tenían que firmar, no podían hacer mayor cosa. Lo que nos han contado fuentes de SUNARP es que actualmente hay una investigación interna muy fuerte en registros públicos para saber cómo es que el conglomerado de Orellana ha logrado hacer todo lo que hizo. Claro. Y es un informe que además estaría siendo emitido pronto a la Fiscalía, a la Procuraduría, tengo entendido. Entonces, ellos tienen ya una idea de cómo ha funcionado esto internamente. Para ir- ¿Sospechas, Christopher, del congresista Velázquez Quesquén? El congresista ha dicho hoy día que él no conoce a Rodolfo Orellana. Probablemente sea así. Nosotros no lo damos ni siquiera a entender en la Sí, nota. no lo dices en ningún Lo que momento. contamos son Cuentas la cosas historia del concretas. hermano. Contamos la historia del hermano con el colegio ganado durante el gobierno aprista y contamos la historia del asesor que ha estado, quizá por coincidencia, quizá no, eso se debe determinar, en instituciones claves como Registros Públicos e Indecopi, que han sido ambas utilizadas por la organización de Orellana para hacer lo que hizo. Entonces, ahí ya tenemos al menos información que permitirá a las autoridades pertinentes, a la misma comisión investigadora del Congreso, poder empezar a jalar el hilo, ¿no? Porque no es exagerado decir, y les hago la pregunta a ambos, leía la bajada del informe principal, y decían, Agua para Todos, el programa bandera del expresidente García, no habría sido posible
sin la fraudulenta participación de la cooperativa de Orellana. Primero el director, ¿no es exagerado decir esto, David? ¿En qué sentido es exagerado? En que sin Orellana no habría sido posible agua para todos. Es que el 50% más de las cartas fianza que emitió COPEX ilegales fueron a financiar programas de agua para todos en esa lista de obras que están ahí. Los directivos de Agua para Todos, ¿crees, Christopher, que eran conscientes y que sabían que Orellana estaba más que metido en Agua para Todos? El programa de Agua para Todos funcionó con recursos directamente del Ministerio de Vivienda y Construcción transferidos a gobiernos regionales y a municipalidades. Transferían el dinero y tenían un programa de supervisión de obras. Debieron tener, ¿no? Hemos visto ahora, como ves en el informe, que solamente el 3% de las obras, de las 1.400 obras, tuvieron un informe de supervisión. Son obras que en varios casos en los que hemos identificado ahí son un total de 15, además en 15 provincias del país quedaron inconclusas, quedaron abandonadas, Cierto, y es lo que contamos ahí. Si es que lo supieron o no. Y además mencionas el desfalco, porque aquí ha habido, el Estado ha perdido, David. Exacto. O sea, no solo es que haya habido trampa, sino que nosotros hemos pagado con nuestros impuestos y se ha licuado esa plata, se ha perdido. Cada adelanto que el Estado ha dado a una empresa constructora que finalmente esa obra ha sido abandonada, exacto, es un dinero que finalmente se ha perdido. En el caso del colegio emblemático son 6 millones de soles. 6 millones se perdió solo en esta fallida operación, solo en un colegio. Exactamente. Lo que es importante aquí es que hasta ahora se ha investigado cómo la organización de Rodolfo Orellana ha perjudicado a una serie de empresas y a personas, digamos, del ámbito privado. Exacto. Este caso centra cómo Orellana ha estafado y ha desfalcado al Estado. Por eso es que es un tema tan importante para todo el país. Así es, señor. Entonces, y por la ahí procuradora Príncipe lo viene gritando por calles y plazas, que él ha saqueado el Estado, y ustedes lo están demostrando con este asociado reportaje. con constructoras, ¿verdad? Claro, ese era el juego, ¿no es cierto? Exactamente. Que además la hay que carta investigar fianza, a las constructoras. ¿Quiénes son los todo socios? lo que tenemos que investigar. Es que es un tema... ¿Por qué la Fiscalía? Tengo que ir a una pausa. Por favor, permítanme ir a una pausa. Solo le voy a robar 2 minutos a David y luego solo quiero hacerle una pregunta y regresamos. David, ¿me permite solo 2 minutos? Muy bien. Lean, por favor, el último número de poder y, por favor, todos los involucrados que han sido mencionados tienen las puertas abiertas de este programa, por supuesto, para hacer sus descargos. Ya regresamos. Claro, la gran pregunta que nos hacen a todos los periodistas es ¿hasta cuándo van a seguir con este caso? Hasta el final. Porque aquí, como bien lo ha dicho David y Christopher después de este informe, ha habido una mafia que se metió no solo a estafar a ciudadanos, a víctimas que ustedes saben que hemos ido entrevistando, sino que también saqueó al Estado. Y para saquear al Estado han habido cómplices, y no solo los presidentes regionales. Nosotros les enseñamos en Sin Peros, en el programa de América, estas cartas fianzas de Huánuco, que de repente las podemos recordar, David, bueno, y ustedes también las han puesto ahora en la revista Poder, esta carta fianza por 1.911.000, o sea, imagínate, y todo era falso. Hay otra de 257.000. La que hemos publicado en la revista, además, es la única que tiene la firma de Orellana. Exacto. No, porque luego le empieza a firmar otro gerente, ¿no? Otro gerente. Orellana no puede decir pues que era una santa paloma, ¿no? Acá no. Yo solo les quiero hacer una última pregunta porque voy a entrevistar también a un señor que sabe mucho y que vamos a tener un primer encuentro, el primer round. Después va a venir varias veces porque él sabe más que la Fiscalía. Jorge Pasos Holder, empresario víctima de Orellana. David, ¿por qué la Fiscalía está dormida? ¿Por qué no ha hecho nada? ¿Y por qué hasta ahora la señora Barreto dice, bueno, yo estoy haciendo mi estrategia, déjenme trabajar, ya van a ver? Mira, o sea, ¿qué? ¿Nos están engañando? No, ¿Qué está ese pasando? tema es muy importante porque tenemos que ser conscientes en el país. Eso de cuándo se va a acabar este tema, tenemos que ser conscientes de la gravedad de lo que estamos viendo. Si uno mira el caso Ancash, Orellana, que están relacionados, la cantidad de gente sobre la cual se pidió prisión preventiva, ¿cuánta gente efectivamente está en la cárcel? Hay alguien que está protegiendo a esta gente. Cierto. Pero además, eso que estamos viendo, Álvarez es, entre comillas, una anécdota. O sea, el tema es ver quién en las altas esferas del poder ha permitido que todo esto pase. Porque, ¿qué cosa va a pasar? Si Orellana terminase en la cárcel y estas personas en el ámbito público siguen ahí, los peces gordos van a seguir nadando. Va a aparecer otro y va a volver a sacar al Estado. Entonces, va a aparecer otro Orellana que ocupará su lugar. ¿Vamos a poder saber qué cosa pasó en la Fiscalía con el fiscal de la Nación y con el actual? Que sacaron a fiscales,
que estaban investigando casos como la Mi Centralita. respuesta es no. ¿Cuál es tu respuesta? Es que si no podemos saber eso, estamos, disculpa, fregados. Bueno, señor, Y, yo creo y el que público tiene que estamos... ser consciente de que si seguimos en este camino, que seremos 7%, pero el país se verá el diablo. ¿Qué es lo que ha pasado a México? Que le cuesta tanto tiempo salir de la desgracia en la cual se metió en temas de corrupción, donde está involucrado el Poder Judicial, el Ministerio Público, la policía. Entonces, el tema es que ahora hay que terminar de destapar todo esto. ¿Por qué? Y la gran pregunta, y con eso terminamos, ¿por qué se hace conferencias de prensa para hablar del viudo de Edita Guerrero, el señor Olortegui, y está bien que se descubra toda la verdad en este caso, y por qué no se hace una conferencia de prensa para que nos cuenten qué se encontró en el allanamiento, por ejemplo, de la casa... Que el fiscal de la Nación, Ramos Heredia, no haga una conferencia de prensa. Eso, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Porque en este caso que apesta y que hay náusea, ¿por qué no nos dice? ¿Por qué? Milagros, solo para terminar, un dato. Por el caso de Copex y de todo este desfalco al Estado, Orellana tiene un proceso penal abierto, entre los miles que tiene. Este específico es por asociación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude. El caso actualmente está en el 23 Juzgado Penal de Lima, a cargo del juez José Chunga Purizaca, quien tiene actualmente un recurso de excepción de naturaleza de parte de uno de los abogados del señor Orellana, pidiendo que se le excluya del proceso. El juez todavía tiene que decidirlo esto en las siguientes 2 o 3 semanas. Así que vamos a estar atentos de qué es lo que finalmente resuelve, ¿no? Mira, si excluye ya sería en verdad el colmo de los colmos. Muchas gracias. Yo los voy a volver a invitar y de verdad felicitaciones por la investigación, Christopher. Sigue investigando. Gracias. Y unidos jamás seremos vencidos. Gracias, David. A ti, ¿Me vas gracias. a conceder una entrevista después de Fiestas Patrias Te voy para a entrevistar analizar en todo? Canal 7 también. No te creo, ¿sí? Pues claro que sí, claro. ¿Nadine lo va a permitir? Te va a acomodar. ¿Por qué no? No jugamos, muy bien. Me voy a la pausa, regreso con Jorge Pasos Holder. La noticia es que Jorge Pasos Holder fue al Congreso y dijo, fulanito, sutanito, menganito, ellos son los corruptos. Yo quiero que hoy día los peruanos sepamos. El señor Pasos Holder sabe quiénes son los jueces, quiénes son los fiscales que han logrado pues que esta mafia de corruptos crezca y crezca hasta niveles nauseabundos. Ya regresamos. Bueno, tenemos que escuchar varias veces y con mucha paciencia al señor Jorge Pasos Holder, empresario que desde hace muchos años, al igual que Giovanni Paredes, está denunciando a Orellana Rengifo. Él acaba de sindicar, ¿no es cierto?, a Espadaro. Al congresista Espadaro lo ha involucrado, ha dicho que él estaría relacionado con Rodolfo Orellana porque ocupó el cargo de gerente general de la municipalidad de Lurín. Y ya saben todo lo que pasó en Lurín con ciertos terrenos y con el suyo propio. Jorge Pasos Holder está aquí en el programa. ¿Cómo está, señor? Muy bien. Encantada de muy conocerlo. Buenas noches. Gracias, de igual manera. Este va a ser nuestro primer round. Usted ha escuchado toda la denuncia de poder que explica mucho más todo el saqueo que ha habido al Estado. Pero usted es una de las víctimas civiles, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. Ha ido al Congreso y ha dicho, y ha cantado y contado quiénes son los corruptos. ¿Nos puede enumerar todo lo que sabe, por favor? Porque sí me gustaría que el presidente Mendoza y el presidente Ramos Heredia escuchen con atención y ya den más explicaciones a los peruanos. Sí, bueno, en principio, después de haber escuchado a las personas de poder, me sigo asombrando, ¿no? O sea, no termino de asombrarme, a pesar de que nosotros tenemos un gran conocimiento sobre esta organización, cada día me asombro más, o sea, me entero de muchas cosas. Por ejemplo, efectivamente, yo cuando estuve en el Congreso ayer, bueno, me pude explayar bastante, pudimos hablar bastante, incluso estructurar cómo trabaja esta organización y cómo finalmente tiene un propósito y un fin último, que es el lavado de activos. Y lo hace pues de una manera bien sui generis, ¿no? Ellos utilizan pues sus armas poderosas, o sea, sus relaciones que las van obteniendo de una manera que en realidad es sorprendente, ¿no? ¿Quiénes protegen en la Fiscalía a Rodolfo Orellana y compañía? Bueno, para nosotros inclusive es un misterio ese, ¿no? Pero entendemos que tiene que ser a un nivel muy alto, porque Orellana campeaba pues como en su casa, o sea, Orellana parece que tiene una influencia tremenda en la Fiscalía, en el Poder Judicial,
y en todos los estamentos del Estado que le ayudan a lograr sus propósitos. Usted estuvo presente en la audiencia cuando la jueza Caballero escuchó a la fiscal Marita Barreto exponer, ¿no es cierto?, argumentar por qué se le tenía que dar prisión preventiva a Benedicto Jiménez. ¿Qué le pareció digamos, el trabajo profesional de la fiscal Barreto y también de la jueza? ¿Cuál es su lectura después, usted que ha sido víctima de esta red? Bueno, en principio pienso que la señora fiscal es una persona muy bien interesada en el asunto, pero me da la impresión que le ha faltado un poco más de información, de trabajo. En realidad es enorme la cantidad y a pesar de ello ha recolectado mucho. Pero me llamó la atención profundamente cuando algo que yo no soy abogado, ¿no?, pero escuchaba de que la señora jueza le decía que ella se daba cuenta de algunas cosas. La impresión que me dio fue como que se daba cuenta de unas cosas, pero que si la señora fiscal le hubiera dicho eso, entonces ella hubiera actuado de otra manera. Eso me llamó la atención, porque si la señora juez se estaba dando cuenta, independientemente de lo que dijera o no dijera la fiscal, ¿por qué ella no tomaba decisiones, pues, de acuerdo a ese criterio? Claro, ¿no? ayer dijo que porque le iban a acusar de arbitraria, porque tenía que tener las pruebas contundentes, los argumentos contundentes. Si ella leía entre líneas, ¿no es cierto? Eso es lo que también le preguntábamos. Y ahí hay un gran temor, efectivamente, eso también yo veía. Un gran temor porque esta organización no la contraatacara de alguna manera. Porque esta gente cuando contraataca, pues es bien incisiva y bien letal, diría yo, hasta letal, utilizaría la palabra. Efectivamente, yo me daba cuenta que yo decía, pues, por si acaso están hablando todos, por si acaso prácticamente no estoy dejando ningún resquicio para que ellos puedan... Claro, lo que a mí me llama la atención es que los periodistas llegamos a conclusiones, bueno, después de no dormir días, porque ya hasta tenemos insomnio de tanto leer, y por qué la Fiscalía no elabora un buen informe que pueda convencer a la jueza, dado que este es un escándalo nacional, o sea, no es pues un caso menor, ¿no es cierto? Entonces eso a mí me deja como, no sé, preocupada, la verdad, señor Passos Holder. Yo le quiero preguntar por qué está tan seguro que Pedro Espadaro, el congresista Espadaro, fujimorista, porque ahora acá hay más congresistas que ya empiezan a relacionarse a Orellana, ¿por qué usted está tan convencido de que él estaría vinculado a Orellana Rengifo? Bueno, en principio... el actual congresista Pedro Espadaro, en el tiempo en que yo lo traté y pude de alguna manera darme una opinión, hacerme una opinión de él, estamos hablando del año 2008, él era secretario general del municipio de Lurín. Un secretario general es una persona sumamente importante, es prácticamente el gran coordinador, el gran receptador y distribuidor de información. Y él tomó una actitud verdaderamente difícil de entender, ¿no? Al principio, aparentemente todo parecía bien, pero posteriormente cerró totalmente sus puertas. Hoy día acabo de ver una situación que se presentó con el señor Caicho. El señor Caicho es también otra de las víctimas de Orellana Rengifo y le envía al alcalde de Lurín una carta solicitándole pues una serie de información acerca de Orellana Rengifo, que era pues el problema principal que él tenía. El alcalde le llega a contestar la carta a través de este señor Espadaro. A diferencia de las mías, que yo le mandé 2 cartas nunca se las contestó. Y jamás me las contestó. ¿Y le tocó la puerta a usted, señor? Le toqué la puerta al alcalde en una primera oportunidad, me recibió muy bien, etcétera. Incluso se sorprendía de lo que yo le hablaba. Claro, bueno, a todos nos ha usted dejado más que sorprendidos, pues, porque parece, sí, pues, parece ficción, pero es lo que ha pasado. Señor, cuando usted fue ayer al Congreso, ¿se cruzó con Espadaro?
No lo he visto. No lo vio. No lo he visto. No lo vio. ¿Y hay algún otro congresista que debería ser investigado y que está jugando al muertito? Bueno, nosotros hemos detectado, no congresista específicamente, pero sí pertenece pues al Parlamento andino, ¿no? Señor Hildebrando Tapia, que verdaderamente ha servido de alguna manera u otra a los fines de Orellana. Hildebrando ¿no? Tapia también. ¿Por qué? ¿En qué situación? Bueno, Hildebrando Tapia ha sido utilizado, pienso yo, seguramente con plena conciencia de esto, en un proceso concursal que hizo Orellana Rengifo, y que esos procesos concursales pues terminan en asignar ciertas propiedades a algunas personas. 2 o 3 de esas propiedades se las dieron pues a este congresista andino, ¿no? No hay cuándo acabar, ¿no? Esto es una caja de Pandora, realmente. Tengo que terminar el programa, pero sí le quiero hacer una pregunta que hace tiempo la tengo en mi cerebro, cada vez que lo escucho. ¿Por qué está denunciando? ¿Por qué gasta tanta energía? ¿Por qué tantas horas de su vida personal las invierte para investigar a Orellana, para ver lo que ha hecho con la red? ¿Por qué, señor? Bueno, le voy a explicar. Orellana es un enemigo, porque es un enemigo del que se convierte en un enemigo de la persona que realmente ataca a él, ¿no? Y se convierte en un enemigo. Pero de tal naturaleza que yo, por defenderme, tengo que realizar una labor muy grande. ¿Por qué por defenderme? Porque Orellana me ha hecho más de 150 falsas denuncias, utilizando muertos, utilizando personas desaparecidas, utilizando gente pobre, más de 150 falsas denuncias, y yo se las traigo una por una. Desde una primera que me hizo utilizando un desaparecido, en la cual pues increíblemente yo era un vendedor de quetes, o sea, un paquetero, ¿no? De estos quetes que se llaman para... Que lo ha acusado de narcotraficante. Sí, de todo, usted no se imagina. Entonces, y en estos momentos me está denunciando por otra cosa, últimamente está utilizando a un señor Jorge Daniel Bravo Manco, que es pues, digamos, la vedette, él, me imagino en estos momentos, es una pobre persona que está utilizando y que finalmente va a tener que pagar los platos rotos, ¿no? Entonces, en conclusión, usted lo que está haciendo es defendiéndose, y en su defensa está contándole a todos los peruanos quién es este señor. Así es, o sea... Ha quedado clarísimo. Señor Pasos Joder, ha sido un placer conocerlo. Bueno, Espero volver a entrevistarlo pronto, porque de verdad su caso, usted tiene que escribir un libro. En serio, usted y Giovanni Paredes han vivido unas cosas impresionantes, pero esta red tiene que caer y se tiene que capturar a los culpables, ¿no? Porque creo que nos están haciendo el avión a todos. Claro que sí. ¿Usted también siente que nos están haciendo el avión? Sí, por supuesto. Y quiero decirle algo más. O sea, si bien es cierto que mi pelea es por defenderme a mí, en el camino me di cuenta que había muchísimas otras personas. Y me solidaricé con ellas. Levantamos todos la bandera de la defensa de estos intereses de todos los que estábamos siendo víctimas, y finalmente, ¿qué cosa hicimos? Estamos tratando de unirnos para verdaderamente desenmascarar totalmente a esta organización que verdaderamente, como usted lo ha dicho, es increíblemente sorprendente cada día. Eso es la pura verdad. Muchas gracias por su participación en el programa. Muchísimas gracias a usted. Pues. Ustedes han escuchado al señor Pasos Holder. De hecho, vamos a volver a tenerlo en el programa. Hasta aquí llegué. Este es otro capítulo. Ahora, pues, yo creo que los principales líderes del Partido Aprista tienen que contestar y tienen que decir, sobre todo los funcionarios de Agua para Todos y los responsables de los colegios emblemáticos. Los ministros tendrán algo que decir, imagino, en las próximas horas. Hasta mañana, que estén bien.